Este probablemente sea el video más importante que haya realizado para el canal, sin lugar a dudas. Y es que al día de hoy hemos tenido la oportunidad de estar hablando con un político, con un funcionario público de alta calidad, con una senadora, sobre temas libertarios, que ella nos contara la experiencia que ha tenido con respecto a estas ideas. Así que ya no solamente estamos por redes sociales divulgando el contenido, dando la batalla cultural, que es muy importante, pero también es necesario poder abordar el tema político, poder trabajar en el tema político, poder estar hablando de temas libertarios, llevarles estas ideas a los políticos, que ya no sea solo la izquierda la que esté hablando con los políticos sobre temas de izquierda, que ya no sea solamente la izquierda la que haga política. La idea es estar en todos los planos, en el plano político y en el plano cultural. Es súper necesario. Y eso pareciera que a muchos se les olvidara. Pero eso sí, señores, les tengo que aclarar de que la izquierda no descansa por estar haciendo política. La izquierda no descansa por estar dando la batalla cultural. Así que toca estar militando en todos los frentes, sin lugar a dudas. Así que quiero invitar a aquellas personas que están dando la batalla cultural a que también empiecen a dar la batalla política, a que empiecen a llevar estas ideas a los políticos, a que puedan hacer conversatorios con políticos y, de ser posible, militar en partidos políticos, que empiecen a llevar las ideas de la libertad, que empiecen a llevar una idea en contra de la izquierda ya en el plano político. Necesario, señores. Y ya, antes de arrancar con la entrevista, recordarles a todos ustedes de que si quieren seguir dando la batalla cultural, pues pueden acceder a todos estos productos que nos ayudan a seguir con eso, camisetas y tapabocas, súper necesarios. Y también en el plano intelectual tenemos libros que también nos pueden ayudar a complementar todo esto. Y comentarles de que esta entrevista es posible gracias a los Patreons que apoyan financieramente al canal, y de que varias de las preguntas que hicimos en esta entrevista a la senadora fueron formuladas principalmente por los Patreons a través de un grupo privado que tenemos exclusivamente para ellos. Así que si quieren acceder lo pueden hacer. Toda la información estará en la descripción de este video y en el primer comentario. Así que, señores, igual si no pueden apoyar económicamente el canal, si no pueden comprar ningún producto, pues también pueden apoyar el canal dejando su like, su buen comentario y compartiendo. Difusión, señores, dar la batalla cultural. Y bueno, señores, no siendo más, que arranque la entrevista. Entonces, la cuestión es lo siguiente, que yo me he dado cuenta que las entrevistas que te han hecho son prácticamente que de periodistas, de canales afines a la izquierda. No sé si me chocó al principio porque digo, no hay ninguna línea de un canal de estos que sea reaccionarios a la izquierda, son prácticamente que todos afines a la izquierda. Y de hecho en los comentarios que veían, pues prácticamente que todos criticándote, todos tirándote pues muy duro, y ni siquiera entendían pues la complejidad de lo que hablabas. De hecho, yo cuando me escuché que en una de esas entrevistas tú mencionaste a la voz de Carvalho, yo quedé pues impresionado y yo dije, de pronto alguien en los comentarios lo habrá identificado y lo dirá en los comentarios, pero en lo absoluto nadie, toda la gente tirándote durísimo y demás. Y yo digo, es que es prácticamente que toda la hegemonía de la izquierda en el campo cultural está prácticamente que abarcado. Entonces solamente veo que hay gente que está dando la lucha de la izquierda y que está prácticamente que dominando en este ámbito. La pregunta que yo te quiero comenzar con la que quiero comenzar es preguntarte si dentro del Centro Democrático y dentro de esta línea política que es reaccionaria a la izquierda no han podido percatarse, y si es así, ¿qué medidas están tomando para dar esa lucha cultural, por ejemplo, creando canales de YouTube, pues estando en la radio, en la televisión, etcétera? A ver, yo te cuento. De hecho, no hay ningún plan, porque el gran problema es que la derecha no entiende porque cree que los demás son como uno, que la estrategia de ellos no solo es destructiva, porque siempre lo ha sido, porque el marxismo es destructivo, sino que usa cualquier elemento, cualquiera, sobre todo o inclusive la muerte, el aniquilamiento del opositor. Cuando una persona es abiertamente comunista, de entrada te está diciendo que no le importa que se asesine por una causa. Sí. Y aquí, con el paso de los años, terminaron todos los ideólogos de izquierda que se convirtieron
en los escritores de las universidades referencia como la Universidad Nacional, en los referentes. Anoche lo vimos en una clase de historia, los viernes tomamos una clase en la Escuela Libertad con el profesor Gilberto Ramírez, que nos explicaba precisamente cómo en su época él estudió en la Nacional y venían todos estos viejos dinosaurios que daban cátedra y dejaron montones de libros que eran abiertamente marxistas, interpretando la economía, interpretando la historia. Y cómo nadie los cuestiona, y cómo si sale un historiador de derecha inmediatamente es crucificado. Entonces, esta es una lucha de David contra Goliat, porque uno tiene todo para sacrificar en cuanto a su propia tranquilidad, en la forma en que a uno lo rotulan, lo satanizan, lo persiguen, pero eso es lo de menos, eso hay que sobrellevarlo. Hola, ya porque regresó. A la izquierda hay que enfrentarla y hay que desenmascararla. Sin miedo. Todos ellos tienen rabo de paja. Todos. Además, el sentido común no es propio de la izquierda, porque usted a ellos les muestra los hechos con cifras y ellos siguen desconociendo porque ellos son fanáticos de su mentira. Ellos crean en su imaginación una fantasía revolucionaria que es de la que viven y de la que retroalimentan a muchos seguidores que son hipnotizados. Olavo de Carvalho lo llama el imbécil colectivo. Hay dos de las obras de Olavo que ya por fin las van a traducir del portugués. Yo me las leí en portugués, yo lo conozco hace muchos años y he ido a su casa. Él se fue hace muchos años también por temor a que lo fueran a asesinar el Partido de los Trabajadores. Él se fue a vivir a Virginia, un pueblito, y uno va una vez al año a recibir clases en su casa. Como es noctámbulo, las clases son de noche, que es una fantasía. Entonces él se encargó de generar unos conceptos que son claves para nosotros. Dentro de ese par de libros, uno se llama Todo lo que usted debe saber para no ser un idiota, y el imbécil colectivo está demostrándote cómo la mentalidad revolucionaria dirigida por izquierdópatas, son mentes enfermas. Cuando llegan al poder no hay otra fórmula para aplicar su método sino la muerte. Por eso todos, que son los mismos, ¿no? Fascistas, nazis y comunistas, que son hijos del mismo vientre, doctrinas colectivistas, tienen los millones de muertos a lo largo de la historia. Pero como la memoria es tan frágil, Santiago, vuelven y se reciclan y se cambian de fachadas, como si yo me pintara el pelo, se cambian de color, no les importa. Su ideología es perversa y pervertida. ¿Por qué me gusta el libertarianismo? Porque el individuo es espíritu y yo soy un ser único e irrepetible. Mi ADN no es igual al de ni siquiera mis hermanos, ni si tuviera un hermano gemelo, es mío propio. Ese es un sello que me lo da la naturaleza al nacer, y yo que soy creyente siento que es parte de esa divinidad. Ese ser, espíritu, es el que me da la capacidad de generar mi propia riqueza a través de mi propia responsabilidad, no achacándole a los demás la culpa de mi vida o de mi destino. Entonces ahí hay una frontera enorme entre ustedes, los jóvenes libertarios, que son responsables de sus actos, que si usted va a salir a drogarse, sabe que hay una consecuencia que asumir y no tiene por qué echarle la culpa a nadie, ni a su mamá que porque no lo saludó, ni a su papá que de pronto los abandonó. No, hay una condición moral donde usted tiene límites en su vida, y ponerle límites a la vida es ser una persona consciente de que existimos en sociedad, y esos límites son los que mantienen la libertad. Entonces cuando uno le dicen vamos a defender la democracia, yo le digo no, vamos a defender la libertad. Después de la vida, el bien más importante y el derecho fundamental, ya hablando de derechos, es la libertad. Excelente. Excelente como expones, y me gustan los términos que utilizas para ello. Y yo creo que esto también nos lleva a la segunda pregunta, y es que hay algo que me genera mucha preocupación, y yo creo que muchas personas que también estarán viendo este directo se podrán también sentir igual que yo, y es que en el campo de la educación vemos que cada vez están, en específico la universidad pública, está siendo secuestrada por estas ideologías marxistas que como lo mencionaste, en el fondo son asesinas, son malvadas, ¿no?
Nosotros podemos identificar que allí en estos centros de adoctrinamiento y que las FARC lo ha identificado muy bien y han dicho abiertamente de que dentro de poder traer más gente a sus filas, pues han visto en la universidad pública el lugar ideal para hacerlo, ¿no? Para hacerlo una realidad, para engrosar sus filas. Sin embargo, yo veo que dentro, por ejemplo, del gabinete presidencial, con datos del Ministerio de Educación, para este año ya se le está dando a la educación en financiación 4 billones de pesos. Entonces nosotros no vemos de que esto prácticamente que podría ser utilizado como un arma en contra de la propia centro derecha o lo que podría ser la contraparte de la izquierda, y que prácticamente que en estos centros de adoctrinamiento se están creando nuevos jóvenes que van a seguir dando la lucha política y para el 2022. No sé si es que el presidente y el Centro Democrático, los partidos que son pues reaccionarios a la izquierda, no han identificado ese problema que hay allí, y lo que estamos viendo es que aparte les están dando como más dinero. O sea, yo creo que la mayoría de personas que te habrán entrevistado o te hablarán y prácticamente que te dirán, ¿cómo hacemos para subir la financiación a la educación? Más dinero para la educación, nunca es suficiente para la educación, nunca, o sea, siempre es pidiendo más y más y más. Pero en esta ocasión yo creo que en cabeza de muchos que estamos preocupados de que en estos centros educativos se está prácticamente adoctrinando, y que esto prácticamente va a ser como un arma de doble filo para las elecciones del 2022. A lo que yo voy es qué piensas de todo eso y si hay un plan para no permitir el avance de la izquierda en estos centros de educación, de educación, ¿no? La pregunta va a lo mismo de siempre. Cuando los marxistas se dieron cuenta que a través de las armas y la violencia no iban a llegar al poder, entendieron que el propio sistema democrático construye los caminos para su autodestrucción. La democracia es tan frágil que permite que haya canales para que la destruyan. Y saben los marxistas, gracias a quien se inventó el marxismo cultural, que es Antonio Gramsci, cuando entendió que no era por la vía armada y la violencia, sino por la influencia cultural. Eso significa en todos los aspectos de la educación, de la forma de pensarse a uno mismo, inclusive el tema de la ideología de género. Hoy ya usted no sabe si es hombre o mujer, de pronto usted mañana se siente gato, y eso hay que metérselo en la Constitución porque pobrecito se va a traumatizar. Entonces, con toda esa locura, con toda esa imbecilidad colectiva, como lo llama Olavo, empezamos a cederle espacios a las minorías en vez de decirles no. Y cuando usted cede los espacios, ellos empiezan a ganar poder, como han hecho ahora en esta coyuntura frente a este gobierno, y ellos se encargan de subvertir el orden. El orden natural de las cosas queda completamente desnaturalizado. Ya la ley de la mayoría no sirve. Es la tiranía de las minorías, sea la que sea. Ya usted no puede usar la palabra negro, ni gordo, ni enano, ni siquiera por cariño, porque usted inmediatamente es lapidado. Pero ellos sí tienen derecho a decirle a uno despojador, paramilitar, cualquier cosa, corrupto, todos los adjetivos que se les dé la gana. Entonces, cuando uno sabe que ellos capturan pedazos del Estado donde necesitan adoctrinar, es cuando los gobiernos lo primero que tienen que hacer es desesclavizar a los pobres que están sometidos a la educación pública, a lo que el Estado les da, porque si no, no tienen cómo pagar el acceso a la educación, a poder contratar colegios privados por convenio y por concesión. Entonces, en vez de estar invirtiendo millones en edificios, en ladrillos, en burocracia, que después va a tener toda clase de prebendas, en FECODE, que lo único que hace es hacer marchas y volverse un obstáculo cuando nunca responden por los resultados de las pruebas PISA, ni la calificación académica de los estudiantes, eso le importa un carajo. Que de por sí usted sabe que los profesores Santiago ya tienen una brecha generacional con sus alumnos, por lo menos de 2 generaciones. Sí. Uno la tiene con los niños. En cuanto al aspecto tecnológico, yo, por ejemplo, con mis hijos no tengo nada que hacer, estoy perdida. Eso le pasa a un profesor. Pero cuando usted enseña principios, usted no pasa de moda. Punto.
Es como si yo te dijera, ven y vamos a volver a hacer otra Biblia porque esos 10 mandamientos hay que cambiarlos. No pasa de moda. Lo que pasa es que sí es cierto que hay sociedades llenas de prejuicios y de exclusión. Hay sociedades históricamente porque uno tiene que conocer los hechos de la historia y no por eso sentirse culpable. Saber qué sucedió y que no vuelva a suceder. El apartheid, Santiago, en Sudáfrica era legal. Era una forma legal de segregar a los negros para que unas minorías tuvieran privilegios. El Holocausto, Santiago, era legal en la Alemania nazi. Había que perseguir a los judíos porque esa era la indicación que hacía Hitler y todos sus psicópatas y aliados y crearon los jueces del horror. Y nadie decía nada porque era legal, entre comillas. La esclavitud fue legal en todos los países colonizados por Inglaterra, por España era legal, por Portugal. Eso no significa que está bien, pero conocer nuestra historia nos evita tener que repetirla. Entonces, la primera fórmula es la fórmula de usted subsidiar la demanda. ¿Cuántos niños van a entrar a la educación pública, primaria, secundaria y universitaria? Y yo prefiero darle el bono para que se inscriba donde le dé la gana y no sea esclavo del Estado. Porque el Estado dice, yo le doy, yo soy el benefactor, sí, pero el benefactor exprimiendo a los empresarios reventados y exprimiendo a la gente que trabaja de sol a sol para con ese billete empezar a decir, yo hago más universidades públicas y así mantienen el control. Universidades públicas que se gastan presupuestos multimillonarios, pero que no amplían la capacidad de absorción de esa demanda de estudiantes. Es simple y está inventado y hay que hacerlo. Y son felices los muchachos y sus papás diciendo, como no hay cupo en la nacional ni en la distrital, como no pasé, pues me voy a ir a la Católica, o me voy a ir a la Salle, o me voy a ir a la Tadeo. ¿Por qué no? Si sale más barato el subsidio a la demanda que tener que seguir patrocinando unas universidades que son un barril sin fondo. La respuesta es libertaria. Quitémosle el control de los pobres al Estado. Esa es una apuesta. Pero hay algo que me sucede y es que no veo, o sea, creo que es la primera vez que escucho dentro del Centro Democrático como una iniciativa de estas. Y ahora bien, no sé si ya ha calado o si ya hay un trabajo adelantado para tratar de implementar el voucher. No lo he visto en este gobierno. Cero. O sea, este gobierno lo presionaron los indios del CRIC y allá se dio. Lo presionaron los universitarios, porque todo eso es paja, detrás hay todo un movimiento y una organización. Sí, claro, para el 2019 a finales, a Bogotá lo colocaron patas arriba. Claro, entonces yo digo, pero ¿por qué pelean tanto el presupuesto si van a tener el mismo acceso? No, eso es una estrategia planeada, programada, y entre usted más les ceda, ¿sí?, más pierden de verdad los estudiantes. Ellos inventan que están peleando por los estudiantes. Si lo estuvieran haciendo, denle el voucher a los estudiantes, déjelos escoger, déjelos ser libres, que si ya están limitados por no tener plata, no los limite más sometiéndolos a un filtro de educación pública donde los que acceden son muy poquitos y me deja el resto por fuera. Entonces hay muchísimos muchachos que son unos berracos, les toca trabajar de día de cajeros de un banco y de noche ir a estudiar y tener un crédito y ver cómo lo van pagando. Esos me les quito el sombrero, no todos esos tirapiedra que duran 20 años, un poco de vejetes, 20 años para graduarse, cuando lo que se chupan es la plata de todos los que pagamos impuestos, todos, ricos y pobres, porque por algún lado nos sacan la plata. Entonces es un tema de conciencia. Voucher, subsidio a la demanda. ¿Usted quiere o no quiere, muchacho? Yo sí quiero, somos mayoría. ¿Por qué nos dejamos aplastar por los vándalos y los tirapiedras? Sí. Es una lástima que en este momento pues no haya como esas iniciativas por parte del gobierno, ¿no? Y más porque yo creo que una propuesta de estas que le gustaría mucho a los votantes del Centro Democrático, ¿no? Aquellos que pusieron a Iván Duque en este momento ya en la presidencia, ¿no? Y más sabiendo que los resultados podrían ser prácticamente que
ganar terreno en estos centros de adoctrinamiento, ¿no? Sí, pero yo creo que a la ministra le encanta la universidad pública. Yo entiendo que a ella le encanta, que porque ella es universidad pública. No, sencillamente no. Sí. Y bueno, y dentro de... Con el subsidio y además, mire, ya lo ensayaron en Bogotá. En las primeras épocas de Mocus y Peñalosa, hace muchos años, aquí se ensayó en los colegios y fue un éxito total. Sí. Y las familias eran felices de llevar a sus hijos al colegio que quedaba en el barrio. Y conocían a la rectora del colegio, Santiago. No eran un número entre 4.000 estudiantes de un colegio distrital enorme. Cuando llegaron los alcaldes mamertos, inmediatamente le quitaron a las familias ese derecho que ya habían adquirido y nadie dijo nada. No salió ningún mamerto a tirar piedra. Entonces es donde tenemos que hacer conciencia. Los mamertos buscan cualquier excusa para quitarse también los problemas que ellos han generado. De hecho, por ejemplo, cuando uno les menciona el problema que representa Venezuela, el chavismo, todo el movimiento bolivariano, todo el movimiento del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera, ellos mencionan de que ese argumento fue propuesto por Álvaro Uribe, el argumento del castrochavismo, y lo hacen como también para decir que supuestamente el presidente Álvaro Uribe lo creó para prácticamente que quitarse la responsabilidad encima y echarle en verdad un enemigo, supuestamente un enemigo imaginario, y que de esta manera la gente por miedo lo votara a él. Cosa que a mí me parece totalmente absurda, porque es que el castrochavismo, en mi opinión, sí existe. ¿Vos qué opinión tiene como para tratar de responderle a esa gente que trata de negar del castrochavismo, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla? Porque vi en la entrevista que te hicieron, como te digo, un canal de izquierda, en el que siempre tratan como de negar de que esto sea una amenaza, como que eso es imaginario, como que esto fue inventado por el presidente Uribe. ¿Qué tienes para decir con respecto a eso? Porque sí me gustaría mostrar una defensa con respecto a que el castrochavismo como tal sí que existe. A ver, ¿existe Cuba? Claro. ¿Sabemos si la gente puede entrar y salir de Cuba? ¿Hemos visto gente que se vaya a vivir a Cuba? Sí. El comunista siempre se inventa enemigos. Siempre, porque necesita vivir en conflicto. Recuerda que la lucha de clases que se inventa Marx, creyendo que las clases sociales son agentes de cambio, lo cual es un error, y que toda la burguesía es unificada y que todo el proletariado y tienen que pelear unos contra otros, negando las leyes propias del mercado, donde usted puede ser un proletario pero le fue bien en la vida. Usted dice, mi abuelo era volteador en tal sitio y hoy tenemos 5 restaurantes porque mi familia logró hacer esto. O tenemos un puesto en Corabastos, como me encontré yo una vez un gordito tolimense con un puesto en Corabastos que el solo puesto vale 6.000 millones y llegó con su papá migrante del Tolima a cargar bultos desde chiquito. Entonces, las clases sociales tienen movilidad gracias al libre mercado. Y el libre mercado es el espacio que permite el desarrollo de la creatividad. Entonces, usted mañana cocina tamales espectaculares. Usted tiene un mercado. Entonces, cuando el comunista necesita justificar la violencia de su propia rabia, de su propia inmadurez, porque vive echándole la culpa a los demás, crea enemigos imaginarios y crea mitos. Al comunista no le gusta la historia porque la historia tiene hechos y son hechos incontrovertibles, que usted los puede comprobar. Al comunista le interesa es la memoria histórica para poder manipular e inventarse hechos que no sucedieron. O si sucedieron, volverlos al revés. Entonces, todos los hechos de violencia, ellos tienen la capacidad fantástica dentro de la fantasía de voltearlos. No ve cómo terminan condenando personas a través de un método que Olavo de Carvalho define como inversión revolucionaria. Ellos invierten la realidad. 20 años después de la toma del Palacio de Justicia, ellos se inventan los desaparecidos del Palacio. Cuando el M-19 fue el que entró con el dinero de Pablo Escobar, degolló a los vigilantes y quemó vivos a los magistrados, muchos profesores de ellos mismos que eran estudiantes, 20 años después.
Aparecen hoy más de 6 o 7 identificados porque la recolección de cadáveres, imagínense, en esa época eso debía ser totalmente rudimentario, gente completamente cuerpos calcinados. Hoy la tecnología ha logrado que 6 o 7 hayan podido ser identificados. Eso no les gusta a las ONGs porque les destruye su imaginario. Y así van en todo momento. Entonces, pretender que el castrochavismo no existe es desconocer los millones de venezolanos que hay en todos los semáforos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina. Es desconocer una realidad. Y cuando usted no quiere ver la realidad, es porque usted tiene un problema en su conducta y en su mente. La realidad está allí. No se escaparon porque querían venir a aguantar frío y hambre. Se escaparon del país más rico de América. Ojo, los pobres éramos nosotros. Y se escaparon porque lo único que les quedaba por defender era su vida. Porque iban a quedar muertos o por la violencia o por el hambre. Entonces, nosotros no inventamos enemigos imaginarios. De hecho, hoy Maduro está armándose y es muy probable, porque lo han dicho fuerzas de seguridad americanas ahora, desde hace 3 años, que haya una confrontación, porque es un régimen que está a punto de caer. Es una cueva de piratas. Están todos los malos allá y están con los helenos y con las FARC. Entonces tienen aliados. Es un país que se volvió un estado fallido, un estado narco, donde toda la delincuencia se campea rampante. ¿Será que eso no es un peligro? ¿Será que eso existe? Sí, son cosas que realmente están allí, pero está también en la esencia del marxista, ¿no? De generar dialéctica, de generar problemas allí donde no hay, ¿no? Y a mí me parece también muy interesante de tu parte y lo traigo aquí a colación cuando mencionas todo el tema de la legalización del porte de armas, ¿no? Lo que las personas deban tener la posibilidad de defenderse, ¿no? No solamente defenderse a sí mismos, sino también a su familia y también defender sus propiedades. El marxista normalmente suele ver esto como un enemigo porque como ellos están cada vez más pendientes del patrimonio del vecino, de ver cuánta desigualdad supuestamente hay entre él y yo, y trata de justificarla para intentar robarle. Así que el libre porte de armas sería prácticamente una amenaza, ¿no? Una amenaza para este tipo de gente que está muy pendiente de lo que pueda llegar a tener el vecino y tratar de justificar esa expropiación, o como lo llamaba Petro, la democratización, ¿no? de los medios de los medios de producción y también de la propiedad, que es en sí misma donde descansa gran parte de la civilización. Ahora, a lo que yo voy es cómo va el tema del libre porte de armas dentro del centro democrático y dentro del gobierno, si se ha podido avanzar en algo, porque es que prácticamente cada vez vemos que, a pesar de que los que elegimos al presidente creemos en una derecha fuerte, en una derecha dura, pero no pareciera que estuviera gobernando como para este lado, sino mejor dicho para otro. Que ver, este gobierno no es derecha, cero, no es derecha. Este gobierno ingenuamente creyó que complaciendo enemigos le iban a perdonar el hecho de ser lo que somos, que no tenemos por qué pedir perdón. Yo no le debo nada a nadie. De pronto a mis papás le debe uno algo por todo lo que fregaron con uno, o porque le pagaron la educación o por lo que sea, pero yo no le debo nada a nadie, ni tengo deudas con nadie, ni le echo daño a nadie. Al contrario, lo que he hecho es ayudar toda mi vida, pero porque quiero, porque uno tampoco puede imponerle a la gente obligaciones, a pesar de que si uno es cristiano en el sentido de tradición judeocristiana, uno tiene que tener caridad, uno tiene que tener compasión, porque el día de mañana uno puede estar necesitado, pero nada, tenemos el proyecto listo, el proyecto está espectacular, el proyecto regula el porte ilegal y facilita el porte y la tenencia legal. O sea, ¿cuál es el misterio? Por favor, un arma legal tiene toda la trazabilidad. En Colombia hay 3 millones de armas ilegales. En Colombia se mata es con el arma ilegal. Y queremos controlar la ilegalidad porque así nos tienen los socialistas, los comunistas. Entonces, el malo, usted va a fomentar la violencia, al contrario. Mi vida no vale menos que la del delincuente. Si me van a agredir, yo tengo cómo defenderme.
Hay otro argumento estúpido que dicen, es que si usted está armado, por eso la matan. Al contrario, yo le muestro cientos de videos de delincuentes que asesinan a sus víctimas desarmadas, con los brazos arriba, como cuando usted se rinde y sin ninguna misericordia, mientras cuando usted tiene un arma equilibra las fuerzas. Y eso es otra cosa, pero aquí es la doble moral para todo. Mientras estos gordiflones de las FARC tienen como 300 degenerados de estos de las FARC, encamionetados, enfusilados, con armas que ni siquiera puede usar jamás una escolta de uno, de pronto las fuerzas especiales para proteger a estos matones, ¿no? Para que no los maten los enemigos matones también. Ay, el ciudadano común tiene que dejarse joder. La pobre enfermera en su bicicleta tenía que dejarse matar. El pobre señor mensajero tenía que dejarse matar. ¿Por qué? ¿Por qué? Armas legales. El proyecto está allí. El gobierno, yo lo veo como que qué jartera, nos van a decir que somos paramilitares. A uno siempre lo van a llamar como estos desgraciados lo quieran señalar. Pero y no sé cuál es el miedo. Hombre. Y no sé cuál es el miedo. Así es, por lo menos flexibilice las prohibiciones que le metió al decreto, vuélvalo más flexible. Nosotros lo queremos volver ley para que el gobierno, entonces llega un gobierno, todo el mundo desarmado, resulta que hay gente que tiene que ir a su finca, eso está lleno de bacrines, de bandidos, no se puede defender, porque el gobierno le quitó la posibilidad. Entonces, dejemos que la gente sea responsable y el que quiera un arma la use. Y Claudia López prácticamente que pega y los verdes, ¿no? Pegan el grito en el cielo cuando se habla del libre porte de armas, ¿no? De que las personas tengan la posibilidad y la legítimo derecho a la defensa, ¿no? Pegan el grito en el cielo porque para ellos prácticamente, ellos ven como en el Estado, no sé si también lo has identificado de esa forma, como un Estado omnipresente, ¿no? De que para ellos supuestamente un policía siempre va a estar al lado de uno, ¿no? Porque eso es la fórmula que ellos tienen para demandar al Estado. Sí, esta es la fórmula. ¿No? Perfecto. Ahora bien, me gustaría que pudiéramos hablar del tema de intentar achicar el Estado, de menos burocracia, de menos impuestos. ¿Hay algún plan también trazado con respecto a eso? Porque me alegra que ya mencionaste que por lo menos ya hay un proyecto con el tema de las armas, pero no sé si de pronto más adelante se pueda hablar también de un tema de reducir el tamaño del Estado, de permitir un mayor libre comercio. ¿Qué podemos hablar dentro del propio partido? Porque, o sea, yo creo que la necesidad y la voz de muchas personas que estamos como de este lado es ver que de pronto dentro del Centro Democrático, que es como el partido más fuerte dentro de la política, por lo menos se pueda estar mencionando algo de esto. No sé si me hago entender, porque yo creo que esta es la primera vez que se pueda estar hablando de reducir el tamaño del Estado, de menos impuestos, de menos burocracia, de impulsar mayor la economía, de que en fin últimas nosotros como tal no queremos es que la gente se muera de hambre en las calles o que no tengan que comer o se mueran por alguna enfermedad porque no los atendieron en la calle. No, aquí prácticamente que nadie quiere eso. Lo que se discute es el cómo hacerlo, ¿no? Y lo que podremos, yo creo que llegar a conciliar es el tema de que lo que permite que el tema económico y de esta forma todas las instituciones colombianas puedan florecer, reduciendo el tamaño del Estado y permitiendo que la libre iniciativa privada pueda hacerlo, ¿no? ¿Qué proyectos hay? Si hay algo con respecto a eso, o cada vez vemos más ministerios, más subsidios, adulto mayor, jóvenes en acción, o sea, prácticamente que vemos, o sea, yo quisiera poder hablar, que empezáramos, que dentro del propio partido, del Centro Democrático y en la política, se pudiera estar hablando ya de estos temas y que no intentamos darle más dinero, más subsidios, como jugar más a hacer como una falsa izquierda, ¿no? El populismo lo hay de izquierda y de derecha, ¿no? Sí. Es una fórmula. La han hecho muchos incluso que uno piensa que son de derecha porque es una herramienta electoral. Eso uno no lo puede desconocer en el análisis por más de que esté uno en contra. No veo tampoco intenciones de reducción del tamaño del Estado y menos en pospandemia, cuando yo pensé que desde el inicio se iban a recortar este poco de consejerías, de embajadas y de duplicidad de funciones en el Estado. Si el ciudadano normal entendiera
que entre más leyes ellos son menos libres, deberían de dejar de preguntar pendejadas. Por ejemplo, dicen, ¿usted cuántos proyectos de ley ha pasado? A ver si uno trabaja o no. Y yo le digo, ojalá no pasáramos ninguno. Porque entre más proyectos de ley, más regulación y más obstáculos para el ciudadano libre. Aquí hay gente que se quebró con una famosa ley de turismo. Quebrados. Cerraron restaurantes, cerraron agencias de turismo, porque se vuelve imposible cumplir los requisitos, por favor. Aquí cuesta tanto, por ejemplo, el registro de Cámara de Comercio, que eso fomenta la informalidad. Aquí cuesta tanto un registro en el INVIMA para un campesino que resulta que siembra chontaduros y los quiere volver, no sé, chontaduro de frasco, pelado, que tengan cierto tiempo de conservación, que dure más, y el registro del INVIMA es impagable. Entonces el mismo Estado hace un diseño para que el libre mercado, la iniciativa privada, ¿sí?, esa expectativa de riqueza no sea posible. Entonces uno tiene que flexibilizar y disminuir las cargas, pero igual con el grande, porque entre menos tributación, las empresas invierten más y crecen y hay más empleo. Entre menos carga, ese dinero sobrante no va a ir a meterlo el empresario en un banco para rentarlo, porque el empresario sabe cómo se multiplica y no en el sector financiero, sino en su propio negocio próspero. Eso es obvio. ¿Por qué crees que los restaurantes de cadena se multiplican como arroz? ¿Vos crees que los dueños de crepes y waffles hubieran podido tener 20 crepes y el resto meterlo al mercado? No, es una inversión permanente porque es una máquina de hacer dinero. Entonces, mientras yo me endeudo para crecer, sigo generando riqueza y sigo generando empleo, y empleo formal. La fórmula es menos impuestos y una base más amplia tributaria, donde el de abajo, el chiquito, tenga un tributo chiquito, no le dé cartera pagar impuestos, sean impuestos razonables. Y la gente no evade, así de sencillo. Pero entre más cargas, más espanta usted la inversión nacional y extranjera, y como los ricos no son tontos, se van a otro país. El capital se va a donde le den seguridad económica, jurídica y seguridad material. Donde usted no lo secuestre, donde no llegue un juez y lo expropie, donde no le invadan su negocio. Entonces eso es rico. Usted que le gusta el libertarianismo debe haber leído los índices de libertad económica. Hay que leerlos. Hay que ver por qué los países son ricos. ¿Por qué países como Corea del Sur, que eran un país como Colombia hace 35 años, hoy es del primer mundo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué hizo Taiwán? ¿Por qué nosotros seguimos todavía en el discurso mamerto? Por favor, o sea, que falta de iniciativa, de creatividad. Además, quiero recordarte que, por ejemplo, en pandemia, tenemos que caer en cuenta de empresas que nos facilitaron la vida y de alguna manera previnieron una explosión social de inconformismo, que fue Rappi. La existencia de Rappi como un medio para suplir una demanda en pandemia, cuando usted no podía salir, cuando era difícil encontrar el producto. No hablemos solo de comida, medicina, muchas cosas. Ellos te lo ofrecieron. ¿Por qué conseguimos esa idea de graduar menos abogados y más ingenieros, más programadores, más jóvenes creativos? Esta pelea entre los taxistas y las plataformas es una pelea absurda. Es como el computador eje gordo, ¿se acuerda ese computador que era como un televisor? Y que tenía cola. Y el smartphone, ¿por qué vas a seguir peleando con eso? No puedes pelear, vas a perder el año. Ajá. Lo que pasa es que el Estado robó al taxista muchos años, cobrándole un derecho que debía ser una obligación del mismo Estado, que era prestar un servicio público, que eso es una imbecilidad. Cobrarle 80 y 100 millones de pesos a una persona por prestar un servicio público. Mira, Santiago, uno acá a las 6 de la tarde se quedaba tirado en Bogotá en cualquier lugar porque el taxi no te paraba. Y a las 6 de la mañana tampoco, porque no había suficiente oferta.
se suplió la oferta, además yo soy el que pago, si me da la gana de irme en un Uber, en un Cabify, pero que el taxista también pueda competir y que esté en todas las plataformas posibles, pero es que el Estado lo robó. A mi criterio, el Estado debería compensarle a ese taxista el robo que le hizo, cobrándole una cuota para llevar gente. O sea, es parte de toda la distorsión que hay frente al desconocimiento de generación de riqueza y del libre mercado. Espero que dentro del Centro Democrático y dentro de estos partidos por lo menos ya se empiezan a hablar de esto, ¿no? Porque estos discursos y estas conversaciones prácticamente que son muy escasas allí, yo creo que también me lleva a una inquietud, y es cómo la senadora María Fernanda Cabal llega a conocer como esta visión de la política, como esa línea de intentar reducir el Estado, de menos burocracia. Santiago, yo he sido empresaria desde hace 20 años, me he quebrado. ¿Qué escuela esa tan berraca, la de una quiebra? Unas veces he hecho plata, me ha ido bien. Otras veces hay variables que vos no controlás. Tenés un proveedor que se quiebra, pues te arrastra. Tenés una prohibición. Como me pasó a mí, nosotros mandábamos 700 estudiantes al exterior y de un momento a otro el Departamento de Estado de Estados Unidos cambió la regulación y nos fregó. ¿Cómo haces para controlar esa variable? No podés, una variable externa. Entonces, cuando conocí lo difícil que era hacer empresa, cuando cada vez que salía un berraco decreto con unas exigencias incumplibles, me di cuenta de que el Estado es mi peor enemigo y además un mal socio porque me quita parte de la utilidad que yo produzco. Entonces, si el Estado se reduce y ese dinero que dejamos de tirar por la borda en burocracia que solo alimenta a los politiqueros que no les importa que la entidad responda o no a las necesidades del sector real, no le importa si usted el permiso para su panadería le demoró 3 meses, usted se quebró. Un Estado tiene un rol de ser el de facilitador, no de obstáculo. En Alemania usted crea una empresa en 1 hora, 2 horas. Aquí usted tiene que tener amigo abogado y amigo contador. Sí, no, imposible. Me gustaría que dejáramos ya como este tema a un lado y me gustaría que pudiéramos hablar del tema político ya con respecto a lo que sucede con el presidente Álvaro Uribe. Yo lo he mencionado también anteriormente en alguno de mis videos y es que yo creo que esto ya sobrepasa el tema de la justicia, es decir, ese movimiento de la izquierda por llevar a Uribe frente a la corte y llevarlo en fin últimas también a renunciar. Yo creo que llega un momento en el que prácticamente lo que no se busca o lo que no busca la izquierda es justicia ni nada por el estilo, es un movimiento netamente político. Ahora bien, lo que me gustaría saber es de tu parte, ¿qué visión tienes con respecto al pronóstico del año 2022 para la presidencia? ¿Y qué opinas si esta salida del presidente Uribe va a ser por un tiempo? ¿Qué puedes hablarnos con respecto a este panorama político que viene, que sucedió con respecto a lo que le sucedió a Álvaro Uribe? Y que es muy favorable o por el contrario prácticamente que tenemos que estarnos como pellizcando. Bueno, Santiago, y con esto cerramos que ya llevamos 1 hora. Ya me listo. ¿Sí? Listo. Es una tragedia que en pleno siglo XXI una persona como Uribe tenga tan escasas garantías judiciales. Da terror ver procesos que uno leyó, como cuando uno leía el proceso de Kafka, cuando uno a lo largo de la historia, yo no sé si vos alguna vez, porque vos sos chiquito, conociste de una novela que fue muy famosa que se llamó Papillón. No, Bueno, la película fue muy famosa con Dustin Hoffman, pero el libro es fascinante. Papillón era un preso francés que en la época en que las islas estas eran colonia francesa, las del Caribe, tenían una cárcel donde mandaban a los prisioneros franceses a esta cárcel en el Caribe, en Cayena, en la capital de una de estas colonias francesas. Y es una historia de terror porque el libro comienza cuando él escucha la sentencia y dice que siente como le dieron un portazo y lo condenan por algo injusto. Cuando usted en pleno siglo XXI, hoy,
no en la época de Papillón, que fue de la vida real lo de Papillón. Encuentra que usted no puede controvertir los testimonios de quien a usted lo señala o lo acusa. Encuentra que no hay pruebas técnicas fehacientes. Encuentra que a usted le crearon un contexto y le inventaron una novela para crucificarlo. Cuando usted ve que en este país que rechazó el acuerdo de paz, tenemos a la guerrilla sin pagar un día de cárcel en el Congreso y a Griselda Lobo, la novia, amante, mujer, como se diga, yo no sé, de tiro fijo, vivió 24 años con él, debe tener conocimiento de masacres, de fusilamiento de niños, de secuestros, de desplazamiento. Dice, está hoy de vicepresidente del Senado y eso le da mucha risa a todos los progres, le parece un gesto de paz. Dice que no se reclutaban. Cuando los hechos, si volvemos a los comunistas dentro de su enfermedad mental, y yo digo que también espiritual, desconocen algo que es evidente es la evidencia. Por ejemplo, vos vas al combate y el ejército hiere unos muchachitos que estaban en la primera línea de combate. Esos muchachitos, cuando usted les pregunta, ¿usted qué hace aquí? Dice, me reclutaron, yo soy de Acacia, yo soy de no sé qué, y usted va generando una historia. Todas esas historias reposan en el CODA, que es una institución que le tocaba llevar el procedimiento inicial de desmovilización y se suponía que esas historias pasaban a la fiscalía. ¿Usted cree que algún fiscal se tomó el trabajo de investigar algo de un niñito o de una niñita? Le aseguro que deben haber 30 o 40 mil historias que quedaron con denegación de justicia, ahí en una gaveta. Venir a decir a esta señora que no es cierto cuando es una evidencia es porque negociamos con mentes criminales que nunca van a reconocer ni se van a arrepentir de sus delitos. Tener a Uribe preso es un trofeo de la extrema izquierda. A mí lo que me da mucho temor es que el narcotráfico tiene que estar pagando mucho dinero por ese trofeo. Y tener a la guerrilla muerta de la risa sin pagar un día de cárcel es un ejemplo de cómo destruir un país. Un ejemplo de sinvergüencería. Entonces, uno como ciudadano ahora quite a Uribe. Quítelo. Que sea yo, que sea mi papá, que sea mi esposo, que sea su papá, Santiago, que sea el papá de alguno de los que están siguiendo el Facebook. Sí. Que lo metan preso sin garantías. ¿Quién lo defiende? Entonces, hoy en Colombia no hay Estado de Derecho. Porque si usted no puede controvertir pruebas, si usted no puede tener un derecho a una ampliación de una versión, si usted no tiene derecho a defenderse en libertad, pero Jesús Santrich tenía la condición para que ese mismo juez y esa misma instancia considerara que no era un peligro y le ayudaron a alargarse y a volarse para seguir matando colombianos desde Venezuela y Cuba. Dígame qué país tenemos. Aquí no hay país. No hay país, me da pena. Esto no existe país. No hay país. Entonces, tanto jurista y tanto diploma, ¿de qué sirve si usted no tiene ética ni principios? Porque es que esto no le debe pasar a nadie, ni al del centro, ni al de izquierda, ni al de derecha, ni al que no tiene partido. Las garantías judiciales y el derecho a la libertad es un derecho universal, el derecho a ser libre como el derecho a la vida. Entonces, conclusión, si no entendemos que van por todos, si no entendemos que tenemos que salir a apoyar un referendo para que las cortes dejen de reelegirse, porque ellos no son los dueños de una empresa que se llama la justicia. Si no salimos a reformar esto, no va a haber país. Vamos a volver a la legalidad de lo ilegal, vamos a volver al holocausto, al apartheid, a la esclavitud, a los jueces del horror. Ese no es el país que yo quiero. Ese no es el país que nos sirve a ninguno. De pronto al marxista sí, claro. Pero al resto no. Senadora, ya para acabar, yo creo que la cereza en el pastel es que nos cuenten si por lo menos hay aspiraciones para el 2022 de lanzarse a la presidencia, y si es así, ¿cuál sería su fórmula presidencial? ¿Quién iría de presidente, de vicepresidenta, de vicepresidente? La gente dice muchas cosas y se anima, inspira.
Yo le voy a contestar algo. En Colombia falta un movimiento como Vox que impulse a una derecha y le exija a un partido como el Centro Democrático que deje de ser tan centro, que asuma posturas. Que se orgullezca de ser de derecha, ¿no? Que se sienta orgulloso de ser una persona conservadora y con principios. Eso no significa ni ser dogmático chiflado, ni ser de la Inquisición, ni ser racista, nada de esas pendejadas, ni homofóbico, no. Esa es la imagen que ha querido vendernos la izquierda, precisamente. Porque necesitan generar un enemigo donde no lo hay. Yo no tengo problema de ser amiga de la izquierda mientras sus intenciones no sea la de destruir el libre mercado y quitarme la libertad o mandarme a fusilar, por favor. Ahí no cabemos, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, que le digan a uno, ay, que láncese. Este país necesita autoridad y orden y necesita recomponer las fuerzas. Es un país dividido, polarizado, eso no importa. Yo no le veo en eso tanto misterio. Mira cómo está Estados Unidos, requete polarizado, pero es que tiene un personaje de largo calibre que yo aspiro que repita, como Donald Trump, y que gane las elecciones. Así es. Entonces, la arena política todavía falta mucho. Por ahora, salir a un plebiscito con 5 preguntas o postulados que sea una de ellas. Por ejemplo, recortar el tamaño del Estado, recortarlo. ¿Recortar el tamaño en qué? O recortar el volumen del Congreso. Recortar las agencias. Algo, inventémonos algo. ¿Por qué no hacen el ejercicio ustedes para proponer en el referendo usted con su audiencia? Sí, ojalá. Toca hacerlo una realidad, porque en serio lo que dices es muy claro, y necesitamos un Vox, necesitamos una figura también como un Santiago Abascal, o en este caso al estilo Donald Trump. No sé si conoces la camiseta que me dicen que si soy, espectacular, que si soy del movimiento LGBT, y yo respondo que claro que sí soy del movimiento. Camiseta. Sí, la estamos ofreciendo en el canal como para también hacer la batalla cultural de que la gente también se enorgullezca, ¿no? Lo que decimos, que se enorgullezca de ser conservadores, que ni se enorgullezcan de ser de una derecha fuerte, dura, ¿no? De que no es, de que si lo llaman homofóbico, que si lo llaman antidogmático, yo creo que eso debe ser como un sello de aprobación, y decir, pues, si esta gente que prácticamente que tiene la moral, no tiene moral, y me estén llamando de esta forma, eso quiere decir que estoy yendo por el buen camino, ¿no? Así es. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo quiero esa camiseta, yo la compro. Listo. Yo igual ahí por interno ya hablamos, ¿listo? Quiero agradecerte por la oportunidad, y a la gente que nos vino a acompañar, que vio todo el directo y toda la entrevista. Agradecerles también, y pues espero tenerte más adelante en una posible también entrevista, ¿no? Más adelante, cuando por lo menos podamos ver que salga ese proyecto sobre el porte de armas, ¿no? Que ojalá sea una realidad, y mejor dicho, desde aquí lo estaremos apoyando a capa y espada. Dale, Santiago, gracias. Y bueno, saludos señora. a la audiencia. Gracias. Bueno, senadora, muy bien. Только адик и хардбас, только хард и только бас, только водка и пивас раскачает полюбас. 3 полоски и очки, шлепки, семки и носки. Нас качает андеграунд, в Жигулях наш долбит саунд. Рубай громче наш CD, прокачай скорее.